Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 7, versos del 1 al 5. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida con que midan, los medirán. Porque miras la paja en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo. ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacar a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. La semana pasada hemos venido reflexionando el sermón de la montaña, y es precisamente las enseñanzas que Jesús da a sus discípulos. Son unos principios de conducta moral. Los discípulos quizás corren el riesgo de considerarse superiores a los demás al poner en práctica los principios que Jesús les ha dado. Por eso Jesús les manifiesta que no deben de juzgar a los demás. Con esto Jesús establece una norma necesaria para la convivencia humana. De lo contrario, el juzgar, el criticar, el chisme, van destruyendo a la persona y van destruyendo los ambientes de la sociedad, los ambientes de la pequeña comunidad cristiana. Jesús les dice que no hay que juzgar, no hay que juzgar de forma severa, no hay que actuar como juez que condena a los demás. Jesús quiere impedir que en sus discípulos exista una actitud de orgullo, de menosprecio, de superioridad frente a los otros, y que tenga una postura farisea que condena, que recrimina el pecado del otro. Recordemos que cuando señalamos a alguien con un dedo, hay 4 dedos que nos señalan a nosotros. El peligro está en que cuando juzgamos, usamos 2 medidas, una para ti y otra para los demás. Ves la paja del que tienes delante, pero no ves la viga que hay en tu ojo. Juzgar al prójimo significa hablar mal de él. Esto equivale a despreciarlo y en el contexto de Jesús a despreciar la ley del amor. Debemos ver y a veces decir lo que es condenable en aquellas acciones que generan antivalores y que van destruyendo a la persona y a la comunidad cristiana. Pero no debemos detenernos para convertirnos en jueces de otros, precisamente porque no conocemos su corazón, no conocemos sus intenciones, y solo Dios es capaz de conocerlo. De esta manera, el contenido del texto está puesto para resaltar que el que juzga también será juzgado, porque solo Dios, a Él le corresponde juzgar a todos los seres humanos. El hombre y la mujer al hacerlo se atribuye el poder que le corresponde única y exclusivamente a Dios. Dios nos juzgará como nosotros juzgamos a los demás. Y la medida que nosotros usemos para con los otros, Dios la usará con nosotros. La primera razón es que todos somos y tenemos necesidad de perdón. Y todos también nos presentaremos
ante un juicio frente a Dios. Si deseamos un juicio misericordioso de Dios para con nosotros, hay que empezar también nosotros a ser misericordiosos con nuestros hermanos. Si soy severo con los demás, entonces ¿cómo puedo pedirle a Dios que sea bueno conmigo? Jesús dice, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? La segunda razón para no juzgar es que somos incapaces de ver verdaderamente el corazón. En nuestro propio corazón creemos ver claro y encontramos toda clase de excusas para justificar nuestros propios errores, nuestras propias limitaciones, pero somos incapaces de justificar a los demás y nos convertimos en jueces de ellos. Puede ser que sea los errores que se han cometido propiamente por la herencia genética o por la influencia del medio ambiente en el cual hemos crecido, por nuestra historia familiar o por la forma de cómo hemos sido educados, o nuestro carácter, el mal genio, o las hormonas se pusieron todas locas y realmente no conocemos la verdadera intención, qué es lo que movió al hermano o a la hermana a obrar incorrectamente. Y nosotros nunca tenemos todos los datos de un problema. Solo Dios conoce verdaderamente el corazón del ser humano. Por lo tanto, se hace un juicio, el que nosotros realizamos, subjetivo de la otra persona. Jesús agrega, hipócritas, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Jesús nos conduce de nuevo a la exigencia con nosotros mismos. Debemos ser exigentes con nosotros mismos para crecer, pero flexibles con los demás. Pero nos pide también Jesús que procuremos ser más positivos y menos negativos. En la práctica, no podríamos corregir las faltas de los demás por no tener los suficientes criterios morales. El tema no se puede resolver solo con estas palabras que nos transmite San Mateo, porque Jesús plantea a lo largo de todo el Evangelio la corrección fraterna como algo posible, pero también obligatorio en el interior de la vida cristiana. Lo que sí queda claro es que Jesús no admitiría nunca que una persona corrija a otra considerándose a sí misma perfecta, orgullosa, superior a las otras personas. Los más humildes son los que crecen. Si vamos a ayudar a nuestros hermanos a crecer, entonces actuemos también con humildad. Y de esa forma también nosotros crecemos, pidiéndole a los demás que vean la pelusa que hay en nuestro ojo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.